Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gen TV Opiniones. Estamos en la Semana de la Transparencia porque es por eso que este tema le hemos dado mucha importancia y todo el espacio que merece, porque es un concepto que hace 10 años estaba como escrito en chino, estaba como en ruso, no entendíamos de qué se trataba. Desde 1994 hay esfuerzos por generar una ley, por crear una ley. Ahora contamos con una ley de acceso a la información y todo un esfuerzo de parte de diversas instituciones que están dando muestras de combatir la corrupción y de avanzar en los temas de transparencia. Está con nosotros esta noche Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción. Marcos, bienvenido. Gracias por invitarme al canal. Esta semana ha sido muy pesada, pero bueno, es la semana de la transparencia y creo que el hecho de que haya habido tantas actividades y tanta discusión pública es un indicador más de que el tema está públicamente posesionado en el país. Definitivamente, y justamente por eso que nosotros aquí en Gen TV le damos el espacio que se merece y nos sentimos muy alegres de que haya venido a compartir durante esta semana, Marcos. Cada 9 de diciembre es el Día Internacional contra la Corrupción y en ese contexto la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción desarrolla por tercer año consecutivo, eso es importante, son 3 años ya consecutivos que esto se viene realizando. Se realizó una feria en la que participaron más de 70 instituciones en la ciudad de San Miguel. ¿Cuál es el objetivo de realizar una semana para estudiar y reflexionar acerca del tema transparencia y anticorrupción? A ver, el día lunes presentamos un informe sobre el funcionamiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. El día martes presentamos nuestra investigación sobre la venta de terrenos del IPFA. El día miércoles hemos hecho una discusión, un debate público de los medios electrónicos sobre transparencia. Ahí estaba el Faro, estaba el Blog, ¿verdad? Contraportada también Contraportada. Estuvo, ¿no? Hoy tuvimos una conferencia de prensa donde junto con la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia presentamos el resultado de que a partir de una alianza que establecimos hace 4 meses, todos los altos funcionarios de este gobierno, por primera vez en la historia, presentan la declaración de probidad. Es inédito. No, nunca se había llegado al 100%. Y lo que hicimos fue, más allá de que la ley de probidad le corresponde a probidad, ¿verdad? Hicimos una alianza y nosotros estábamos llamando, ellos nos avisaban, los que no habían presentado la declaración, mandamos carta para garantizar que todos los titulares del Ejecutivo, por lo menos los altos titulares, son 86, presentaran la declaración de probidad y todos la han presentado. Mañana hay una feria en San Miguel para salir un poco de San Salvador y de las élites. Y lo que hacemos es que van a ir, no sé cuántas dijiste, pero 70. son 70 instituciones del Ejecutivo que tienen oficinas de información y respuesta a informar a la ciudadanía, ¿no? En la calle, ¿verdad? En el parque, ¿verdad? En la ciudad de San Miguel. Y han habido entrevistas de televisión, de radio, o sea, también hay organizaciones civiles que han organizado actividades. La Corte de Cuentas de la República hoy presentó, ellos tenían una unidad de acceso a la información pública y hoy han creado una dirección de transparencia que tienen una oficinita de acceso a la información, tienen otra de participación ciudadana e integra otra de rendición de cuentas y Contraloría Social. Ahora, Marcos... A ver, para no hablar solo del Ejecutivo, independientemente de qué tanto se concretan las intenciones, que la Corte de Cuentas de este país esté hablando de Contraloría Social y de rendición de cuentas, ¿no? Es inédito. O sea que realmente, aunque también se presentó la semana pasada el Índice de Transparencia Internacional, o sea, realmente hay mucha información para debatir, ¿no? Y lo que señala es que aquí todo el mundo está topando, ¿verdad? Es decir, está tratando de elevar los estándares
de transparencia en el país y, bueno, los resultados nunca son inmediatos, generalmente se aspira más de lo que se logra, pero sí hay que reconocer que hay un esfuerzo muy importante. Justamente eso te iba a preguntar. Esto es cultura, es actitud, es decir, es en la práctica cambiar nuestra forma de actuar frente a la información pública, frente a los compromisos que uno adquiere cuando es funcionario público, frente a una serie de cosas. Ahora, todos estos esfuerzos, secretario, ¿en qué se traducen ya en la práctica? Bueno, se traduce en que en 2 años y medio, solo el Poder Ejecutivo ha recibido 34.000 demandas específicas de información. Se traduce en que desde el primer semestre nosotros monitoreamos cada 6 meses las demandas de información con todas las oficinas del Ejecutivo, que son 84. Y ha venido creciendo permanentemente cada año, cada 6 meses. O sea, hay una creciente demanda de información. Se traduce en que de estas 34.000 demandas de información, solo han sido negadas por reserva el 0.97, menos del 1%. Ha sido entregada parcialmente el 1.66, quiere decir que también ha sido negada parcialmente. Eso quiere decir cuando usted pide un documento y hay una parte que es reservada, pero hay otra parte que es pública. Entonces viene como tachado, ¿verdad? Para hacer una referencia, los documentos norteamericanos de investigaciones sobre el asesinato de los jesuitas y de Monseñor Romero se entregaba generalmente con reserva parcial. Hay datos confidenciales, 1.21, que no se entregan. Y si usted me pregunta qué es confidencial, es todo lo que tiene que ver con la vida privada de la gente. Por ejemplo, tú puedes ir a pedir tu partida, tú puedes ir a pedir tu expediente médico en el ISSSTE. Pero yo no puedo ir a pedir tu expediente médico. Yo no puedo preguntar por el estado de salud del novio de mi hija. ¿Cierto? Él sí puede preguntarlo para entender. Bueno, sí puede preguntar por la suya, no por la tuya. Exactamente. O sea que incluso en México existe una ley de protección de datos personales. Pero en total, como dicen en otros lados, entre pitos y flautas, no se ha entregado el 4% de la información. El resto se ha entregado completamente. Quiere decir que, bueno, tú dices 34.000 demandas de información en 2 años y medio equivaldría en México a casi 700.000 demandas de información. Y los mexicanos no tienen 700.000 demandas de información. O sea que la ley está funcionando adecuadamente en el país. Para darte otros datos interesantes para los televidentes, viajes. A ver, hay una discusión sobre los viajes del presidente, ¿son públicos, no son públicos? En El Salvador está totalmente reservada la información de los viajes del presidente, ¿no? En otros países está totalmente reservada o parcialmente reservada. ¿Por qué? Por seguridad. Pero, hay 12.716 viajes de funcionarios publicados, entre ellos los míos. Hay 28.340 informes de salarios. Hay 644 informes del pago de asesores. La Asamblea Legislativa no los ha hecho públicos, el Ejecutivo los tiene totalmente expuestos. Y hay 4.078 datos de funcionarios, mi CV, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Cuál es la profesión? ¿Qué ha estudiado? ¿No? Quiere decir que el otro día estaba entrando al canal 5, pero es la telecorporación. Y estaban proyectando a la televisión un informe de la Funde sobre los viajes de los diputados. Yo me paré a mirarlo, ¿no? Y cuando termina el informe dice, toda esta información, toda esta investigación ha sido construida
sobre la información en la web, que es una maravilla. O sea, que un periodista no tiene ni que levantarse de la silla, entra a la web y puede hacer una investigación, entre comillas, ¿verdad?, sobre los viajes de los diputados. Entonces después venían un montón de críticas con respecto a los viajes de los diputados. Me dice, bueno, y eso está bien, es corrupción, está mal. Miren, señores, hace 7 años, si uno no tenía una conexión personal con la Asamblea, no se enteraba de a dónde iban los diputados. Hoy la información no solamente es pública, sino que es oficiosa. O sea que usted no tiene, tiempo cero, usted no tiene que pedir la información, sino que está expuesta en la web. Hay un sitio web, si a algún televidente le interesa, gobiernoabierto.gov.sb, que tiene la Secretaría de Participación y Transparencia y que hemos conveniado, te cuento esta semana, transferirlo al Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Sí? Claro, porque en realidad el organismo, cuando nosotros iniciamos esto, no existía. El Instituto de Acceso a la Información, hicimos todo el trabajo y hoy hemos decidido que, dado que el organismo contralor es el instituto, le pasamos todo el sistema. Y a nosotros nos es muy cómodo, quiero aclararlo, porque si toda la información es pública, tenga quien lo tenga, todos lo podemos revisar en tiempo cero. Ahora, Marcos, es curioso ver cómo antes quienes se oponían a este tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, ahora lo exigen. Mire, es una maravilla. El Salvador tiene una muy buena ley. A ver, hay 100 leyes en el mundo. Malucas, regulares, buenas y muy buenas. La del Salvador ha sido punteada como la 4ª mejor ley del mundo. No sé si es la mejor, pero de las más duras. ¿Cierto? O sea que El Salvador no tiene cualquier ley de acceso a la información pública, tiene una muy buena ley de acceso a la información pública. Cuando El Salvador aprobó esta ley en el 2010, 2011, fue el país número 89. O sea que había 89 países que la aprobaron antes y solo 11 que la aprobaron después. ¿Por qué tardó tanto El Salvador en aprobar una ley de este tipo? Bueno, habría que preguntarle a los asambleístas en la Asamblea y a los gobiernos anteriores al 2009. Pero una cosa es clara, ¿no? Y yo lo digo a menudo. Si no hubiese cambiado el tipo de gobierno en El Salvador, o no tenemos ley o tendríamos una ley como hay en otros países. No me corresponde a mí como funcionario emitir juicio de valor sobre ninguna ley específica, ¿no? Pero una de estas leyes malucas. Entonces, creo que podemos estar conformes no solo porque se aprobó una buena ley, sino porque se está aplicando y porque esta ley se está dando en un contexto de cambio. Como todo proceso de cambio tiene idas y venidas, no es perfecto. Hay mucha dificultad, es muy feo. Es decir, yo el otro día estaba hablando con un muchacho de la sociedad civil que pidieron información sobre consultorías en Casa Presidencial y le pasamos la información sobre la persona que él pidió, pero también sobre él, y estaba furioso. De hecho, tuve un debate en Canal 5 con Nacho, con él. Y lo que yo le decía en ese debate era, bueno, amigo, pero quizás usted está tan enojado porque es la primera vez que se siente expuesto. Y en realidad, como decía el doctor Silva, cuando falleció le estaba dando un discurso sobre transparencia. Y Héctor Silva se preguntaba y le preguntaba a los oyentes, ¿por qué, si todo el mundo habla bien de la transparencia, es tan difícil que esto avance? Y él mismo se respondía diciendo, porque a nadie le gusta que lo vean chulón. Y en el caso del gobierno, no solamente hay que exponerse, hay que chulonearse, sino que hay que fabricar la ventana para que te vean chulón. Y como todo el mundo quiere transparencia de los demás, pero no de uno, cuando alguien de los que demanda información y protesta permanentemente, usted le dice, mire, esta es su información. A veces pierden el control y se ponen muy bravos, ¿no? En realidad, la transparencia, la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción, los parámetros que hay en cada país son una producción social. Yo no conozco ningún país que tenga una sociedad transparente y un gobierno corrupto.
A los gobiernos no los parió un elefante, a los políticos tampoco, ni los trae un objeto volador no identificado, los produce la sociedad. Y justamente la corrupción muchas veces es llevar transacciones que son legítimas en la sociedad, pero hacerlas desde el Estado, ¿no? Y generalmente la corrupción es un perverso asocio público-privado. Nadie se corrompe solamente desde el Estado. Generalmente encuentra usted un privado, ya sea una empresa privada o alguien de la sociedad civil que le da $20 a un policía para que no le ponga una multa. Y por el otro lado tiene a un funcionario o a un empleado del Estado. Entonces, en realidad, esto de la transparencia no es solo una ley, son solo mecanismos organizacionales y cultura, sino que es un atributo social. Son reglas del juego. Por ejemplo, en Alemania, el ex canciller Helmut Kohl tuvo que renunciar porque se descubrió que una empresa grande de Alemania le había pasado un cheque para financiar la campaña electoral. En El Salvador nadie renunciaría por eso, al contrario, es un procedimiento habitual que sean las empresas las que financian las campañas electorales. Roberto Valent, el representante del PNUD en nuestro país, recientemente destacó los pasos que ha dado el país, que ha dado El Salvador en la lucha contra la corrupción. ¿Cómo recibís como secretario este tipo de comentarios de gente de este nivel como Roberto Valent? En general, muy bien. Dicho sea de paso, porque la Secretaría de Transparencia, de Participación y Transparencia, es producto de este proceso de cambio. Antes no existía. Yo antes trabajaba en sociedad civil, en la FONDE, por cierto, y no tenía ni con quién pelearme, porque no había nadie en el gobierno que respondiera del punto, era como gritar en el desierto. Hoy hay gente tan imprudente que quiere que investigue la Asamblea Legislativa. O sea, los que antes no querían ni siquiera un secretario de transparencia en el gobierno, hoy quieren un supersecretario de dictadura que investigue gente que está en otros órganos del Ejecutivo, ¿cierto? Y cuando yo le digo que no me compete, me decía este amigo de la sociedad civil el otro día, pero a ti te toca, tú eres el secretario de transparencia. No, vamos, hombre, si yo investigara la Asamblea Legislativa o la Corte de Justicia o al fiscal general de la República, también te puedo investigar a ti. Eso pasa en las dictaduras, no pasa. No estaban pidiendo democracia y equilibrio de poderes hace 2 años. Resulta que cuando me conviene quiero independencia de poderes y cuando no, quiero un superpoder que ande investigando a todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el punto? Es satisfactorio, se está avanzando, es contradictorio, no todo es perfecto. Realmente, un muchacho que trabaja conmigo en la Secretaría, recibimos una demanda de información y se la pasamos a él. Y me dice él, puchica, qué mal me siento, estoy incómodo, es la primera vez que tengo que responder una demanda de información. Conclusión, a nadie le gusta cholonearse en público. ¿Cómo valorás, Marcos, el hecho de que se haya logrado institucionalizar la rendición de cuentas de parte de las instituciones del Estado? Bueno, ese es otro resultado positivo. A ver, hay 70 y pico de instituciones del gobierno que rinden cuentas por lo menos una vez al año. Hacen una sesión pública y explican qué es lo que han hecho durante el año, cómo ha caminado lo del presupuesto, cuáles son los problemas que han tenido, cuáles son las proyecciones para el año siguiente y responden preguntas y opiniones de la gente. Pero también se rinden cuentas ante situaciones específicas. Yo, por ejemplo, lo que presenté el martes a propósito del caso de las ventas del IPFA fue una rendición de cuentas. Y de un 4 caso horas después específico, ¿no? Apareció el IPFA y la Fuerza Armada dando un informe. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que cuando hay un problema específico de conocimiento público, los funcionarios están éticamente obligados a exponerse públicamente y explicar qué es lo que ha pasado. Entonces eso es algo que tampoco existía en el pasado. Eso te iba a decir, ¿qué crees que hubiese pasado si ese mismo caso se hubiera dado en años anteriores? No, se arma un gran... A ver, si el caso del IPFA hubiera sucedido, no sale ni en el canto de la hoja de un periódico nacional. Disculpen la ironía de lo del canto de la hoja.
¿cierto? No. A ver, estamos en una situación similar a la que tuvo España después del franquismo. Estamos en un momento de destape donde salen a luz ¿cómo se iba a pensar hace unos años que este país iba a tener un expresidente enjuiciado? Que iba a tener un ministro de Obras Públicas requerido, todavía no ha aparecido, por cierto. Un ministro de Salud Parece que enjuiciado. trasladaron la audiencia para enero, ¿verdad? No, fíjate que no Estaba para el 14, estaba para no hoy tengo en el diciembre, detalle, pero lo cierto es que el hombre no ha aparecido todavía. Un exministro de Salud también en proceso, ¿no? 3 directores ejecutivos de lista, ¿no? Un ministro de Gobernación, un director de Correos, etc. Y un expresidente de la República. Que aunque está en juicio, ¿no? Sale públicamente. A ver, para mí lo significativo no es solo el juicio, es que haya un expresidente que sale públicamente diciendo que recibió dinero de otro país y que no tiene por qué rendir cuentas de ese dinero. Después de haber estado en el gobierno 5 años, cuando todo el mundo sabe que una cosa es mi dinero personal y otra es el dinero público. Ahora, eso pudo haber sido antes, Marcos. Ese argumento que él da pudo haber sido antes. Claro, es decir que en realidad lo que se está dando es un cambio de parámetros. Y los sectores más conservadores, por llamarlos de alguna forma, que han tenido mucho peso en el ejercicio del gobierno, en los años, casi en los 200 años de historia de El Salvador, y que han usado mucho el Estado de manera patrimonial, quiere decir como que es patrimonio propio, como que es propiedad propia. Eso fue redundante, lo de propiedad propia como propiedad, ¿no? Hoy piden transparencia, hoy piden acceso a la información, hoy están descontrolados. ¿Es malo eso? No. Ahora están incluso queriendo no es malo, utilizar... es hipócrita, pero no es malo. Marco, Para el están país es queriendo bueno. incluso utilizar ese mismo concepto como herramienta de ataque. Claro. A ver, ¿es la transparencia buena? Sí. ¿Es el acceso a la información bueno y la ley que tenemos? Sí. ¿Y la cruz? La cruz. Donde fue Cristo crucificado, la cruz. ¿Es buena o es mala? Bueno, es buena, es símbolo de Jesucristo. Pero hay gente que ha sido muerta porque le pegan con una cruz en la cabeza, una cruz de hierro. ¿Quiere decir esto qué? Que uno puede utilizar la herramienta más positiva, ¿verdad? Para los fines más perfídicos. O sea, la ley es buena, la situación es buena. Ahora, claro, en la sociedad siempre hay gente, ¿verdad?, que tiene intereses distintos, y usted cuando aprueba una ley la aprueba con un espíritu. El día después la ley se aplica por su letra. Y hay gente que la utiliza de una forma y hay gente que la utiliza de otra. En todo caso, más allá de nuestra opinión ética, personal, política sobre cada caso, ¿no?, lo que hay que reconocer es que es bueno que esto se esté discutiendo públicamente. Es bueno que esto al fin haya llegado al país. A mí me decía un periodista ayer, en un medio, en la 102.9, por cierto, el grupo Samix, me decía, bueno, dice, pero siempre dicen que esto ya pasaba en el pasado, entonces que se justifica. Yo, no, espere. Son dos cosas distintas. Lo que pasó en el pasado no se debe repetir, ni en el presente ni en el futuro. Pero el que cayó en el pasado tiene que explicar por qué cayó. Eso se llama rendición de cuentas. Hasta en el credo dice, ¿no? En el credo católico, ¿no?, que uno puede pecar por acción o por omisión. Y hay que reconocer que en este país ha habido muchísima omisión en el pasado, especialmente en los grandes medios de comunicación. Sobre todo omisión que ha permitido y que ha alimentado justamente, como vos decías anteriormente, que existan gobiernos corruptos. Claro, al contrario, han cubierto por acción u omisión determinados actos. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, claro, como había una gente que estaba dentro de la casa, no quería ventanas, hoy están afuera de la casa y quieren ventanas para mirar para adentro. ¿Cuál es nuestro punto?
¿no? Hay que hacer ventanas, sí, hay que hacer ventanas, ahora y en el futuro. ¿Tienen que rendir ellos cuentas por qué no querían ventanas? También tienen que rendir ellos cuentas por qué no querían ventanas. Marcos, nos dabas la buena noticia de que todos los funcionarios de alto nivel han presentado su declaración, sí. su declaración de probidad. Probidad. Esto lo mandata el artículo 240 de la Constitución y 3 de la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos. Ahora, esta ley, de hecho, hay quienes consideran que es necesario hacerle modificaciones. A ver, es una ley de los años 50. Por lo tanto, es una ley que tiene poco colmillo, ¿verdad? Es una ley... Y hoy se está hablando de cambiar esta ley de probidad por otra ley de enriquecimiento ilícito, se le llama, ¿no? Con más dientes, con más especificaciones, a propósito de los funcionarios, y yo creo que sí que es necesario hacer esto. También hay que explicar por qué hasta ahora. Claro. ¿Cierto? Incluso hoy había periodistas a la mañana, cuando tuvimos esta conferencia de prensa, que estaban muy preocupados con respecto a, mire, y si se aprueba la ley ahora, los funcionarios de este gobierno se les aplica la nueva ley, o sea que les ha venido una urgencia impresionante. Desde los años 50 no la quisieron. Es más, durante el gobierno de Francisco, después del gobierno de Francisco Flores, pero a propósito del gobierno de Francisco Flores, ¿no? La Corte de Justicia le sacó a la sección de probidad, recuerda, la competencia de revisar y los estados financieros a la hora de chequear, ¿verdad? Y la declaración de probidad que hace un funcionario al comenzar el gobierno con la que hace al final del gobierno. Ustedes, que lo que querían era verificar los estados bancarios. Se reunió la Corte de Justicia por orientación política y presidencial y se le sacó la competencia. Recién hasta ahora la Sala de lo Constitucional lo ha restituido, para aplicarla, por supuesto, en este gobierno. Entonces, son tantos los casos. Ahora me dices tú, ¿eso quiere decir que no hay que reformar la ley de probidad? No, claro que hay que reformarla, ¿verdad? Hay que actualizarla, hay que mejorarla, hay que ponerles dientes, pero también hay que preguntarse por qué hasta hoy. ¿Por qué hasta hoy los que siempre callaron hoy lo exigen? Y eso no quiere decir que no hay que hacerlo, pero sin duda. También me decían en un lugar, mire, estaban hablando el director, el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, estaba hablando de la importancia de la transparencia, de la probidad, de la lucha contra la corrupción, y utilizó la imagen de Cristo, de Jesucristo, el Evangelio, para referirse a la importancia de tener una vida moralmente sólida. Y me dio la palabra después y se me ocurrió decir, bueno, le digo a la gente que estaba de las comisiones de ética, bueno, les digo, y aparte de Jesucristo, ¿quién es el personaje que aparece más veces en el Evangelio? Todo el mundo se quedó callado pensando. Le digo, a ver, los voy a ayudar. Es un tipo de personajes que aparecen, que saben mucho de leyes, que le hacían preguntas con trampa a Jesucristo y que siempre estaban esperando que Jesucristo se equivocara. Eran los que le dijeron, por ejemplo, si estaba defendiendo a una adúltera, ¿verdad? Cuando protegió a una adúltera y les dijo a los hombres que la estaban apedreando, como se hacía en esa época, que el que esté libre de culpa tire la primera piedra. ¿Cierto? ¿Y cómo se llamaban estos personajes? Fariseos. La pregunta es, ¿quiénes son los fariseos en la sociedad actual? ¿Quiénes son los fariseos en El Salvador? ¿Quiénes son los especialistas que utilizan la ley? Que son educados, son cultos, y utilizan la ley, pero no para el propósito sano de beneficiar a la gente, sino para cubrir sus propios privilegios. Eso también es transparencia, eso también es ética, eso también es moral. Ahora, Marcos, uno de los componentes de la institución que dirigís
es la participación ciudadana. ¿Cómo has visto la participación ciudadana en estos años de aplicación de la ley? A ver, la ley es más de transparencia, no es de participación ciudadana. Hay gente que está proponiendo ahora una ley de participación ciudadana. El gobierno del presidente Funes abrió las puertas a la participación. Por ejemplo, no es broma, pero yo antes del gobierno de Funes creo que una vez entré a Casa Presidencial porque querían saber cómo se construía el índice de transparencia y yo era el responsable de el capítulo nacional de transparencia en El Salvador, para eso, pero después nunca. Varias veces tomamos iniciativas para hacer actividades conjuntas, nunca. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el gobierno del presidente Funes abrió las puertas, pero también hay que reconocer las limitaciones, ¿cierto? Cada entidad hizo la participación a su manera, con sus propios criterios y sin reglas claras del juego. Entonces hoy el reto, expresado por Salvador Sánchez Serén, es elevar el nivel a la participación, no solo desde el punto de vista de los derechos de la gente, de poder opinar, de poder proponer, de poder controlar al gobierno, sino también ver a las comunidades, a los gremios, a las asociaciones de la gente como posibles protagonistas del desarrollo de este país. ¿Qué debería tener una ley? No solo como demandantes. ¿Qué debería tener una ley de participación ciudadana? Mire, yo creo que hay dos cosas que tendría que hacer este gobierno y vamos a trabajar en eso. La primera es por lo menos tener un decreto ejecutivo de participación ciudadana, que también es una pequeña ley, solo que no pasa por la Asamblea Legislativa. Yo no creo que la Asamblea Legislativa, vamos a ver cómo salen las próximas elecciones, ¿verdad? Pero esta Asamblea Legislativa no tiene mucha correlación como para aprobar una ley de participación ciudadana, pero el Ejecutivo sí. El presidente puede firmar un decreto ejecutivo y digamos que es como una ley obligatoria, de obligatorio cumplimiento para todas las instancias del Ejecutivo. Eso es lo primero. Y otra ley que habría que ver es reformar la ley de asociaciones y fundaciones. Es una ley muy complicada, piden un montón de cosas. Las comunidades pobres creo que tienen que pagar hasta 79, 80 dólares para poder tener personería jurídica. Las ADESCOS. ¿Cierto? Las ADESCOS. Entonces, habría que volver a leer esas leyes, sobre todo esta de asociaciones y fundaciones, simplificarlas y facilitarle la vida a la gente para que se pueda asociar y trabajar colectivamente. El punto no es solo que la gente demande, participar no es solo pedir, también es tomar iniciativas para solucionar los problemas de la comunidad y el país y hacerlo junto con la comunidad y la comunidad junto con el gobierno. O sea, de lo que se trata es un poco de hacer de la gente, de pasar de clientes o demandantes, a ver si usted me pide y yo le doy, usted me da el voto, en ese caso es un cliente, a protagonistas responsables y sujetos del desarrollo del país. Esa es un poco la jugada, como se dice. En ese sentido es importante fortalecer la participación de la gente, la organización ciudadana para exigir y participar, Exacto. ¿no? Entonces, muchas veces dice, bueno, el gobierno tiene que ir a capacitar. No. A ver, el gobierno no tiene que ir capacitando, porque uno tiene que ser muy respetuoso de que la ciudadanía es la ciudadanía, el gobierno es el gobierno. Pero el gobierno le debe facilitar la vida a la gente. Nosotros estamos trabajando, vamos a ver si prospera, un proyecto para convertir las casas de la cultura en casas de la cultura y el diálogo por la paz. ¿Para qué? Para que la gente tenga espacios físicos. Nos inspiramos un poco en el Palacio de Santa Tecla, ¿va? En Santa Tecla no era conocido como un municipio muy cultural, que se diga. Sin embargo, desde que se hizo el Palacio de Santa Tecla, aparecieron flautistas, violinistas, pintores. Es una maravilla. Uno llega y ve gente siempre reunida, aprendiendo y haciendo cosas. Quiere decir que cuando el Estado crea el soporte material para que algo funcione. A ver, el espacio público es más que un espacio físico, pero el espacio físico puede facilitar o dificultar que se transforme también en la construcción de espacios sociales. Esa es un poco la idea. También este concepto que ha hecho el presidente de Casa Abierta.
Claro. En la residencia presidencial. Los días sábados y las visitas a las comunidades. Es la primera vez que un presidente va a visitar las comunidades. Hay gente que le gusta más el programa, hay gente que le gusta menos, pero nada, eso ya no es solo el presidente que llega a hablar, a hacer un discurso e inaugurar una obra, sino un hombre que llega, sí, da un discurso, explica cosas y después se siente, escucha. Además llega con su equipo de trabajo. Claro, ¿no? y Salvador me decía el otro día, es que yo voy a las comunidades porque yo quiero que mis funcionarios hagan lo mismo. No es para que vayan conmigo, es para que ellos también vayan y se acerquen a la gente. ¿Cierto? Bueno, por eso en la Semana de la Transparencia mañana vamos a la calle en San Miguel. ¿Cierto? No alcanza con los estudios de televisión, con los hoteles, con los salones. También hay que ir donde está la gente y tratar de dialogar. La gente muchas veces tiene mucha necesidad y tiene una propensión clientelar muy fuerte, ¿verdad? Pide. Y a veces uno como funcionario se siente como un poco acosado porque los recursos son escasos. Pero hay que llegar, hay que escuchar y hay que tratar de pasar de esa organización social clientelar o pedigüeña a una organización comunal y cívica también responsable de su propio espacio. Y por eso está la policía comunitaria, que tiene una relación, realmente es como usted acerca la policía a la gente. Entonces usted tiene que tener policía comunitaria y en eso estamos, pero del otro lado, ¿qué tiene que tener la policía comunitaria? Tiene que tener una comunidad organizada. La policía comunitaria sola, caminando por las calles, no hace nada si la comunidad no está vinculada, no está organizada, ¿cierto? Y no coopera, pero no solo con la policía, sino entre ellos mismos, para definir las reglas del juego en cada comunidad. Sí, porque la seguridad no solo la hace la policía, la hace la ciudadanía, ¿no? Y la gente siempre sabe. Depende de los estímulos que recibe para trabajar en forma conjunta o para dividirse. Ahora, Marcos, esta semana, bueno, hubo un hecho donde ustedes como Secretaría presentaron un informe específico. Ah, sí. Ya tú decías hacer una rendición de cuentas. De oficio, ustedes, entiendo, hicieron esta investigación acerca de los terrenos que vendió el IPSFA. Sí. ¿Qué refleja esto? Por un lado ya me decías que es bueno hacer una rendición de cuentas y de inmediato el IPSFA y la misma Fuerza Armada salieron dando también sendos informes. Ya tuvimos la oportunidad en este foro de platicar con el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. Ahora, ¿qué lecturas es de esta situación? El diputado presidente decía, esto es un ataque artero contra él, pero con la idea de atacar al FMLN. ¿Cómo lo ves vos? A ver, nosotros no investigamos la compra de Sigfrido Reyes porque no nos compete, no nos corresponde. Lo que estudiamos fue la venta hecha por el IPSFA. ¿Por qué? Porque el IPSFA pertenece al Poder Ejecutivo, igual que el Ministerio de Defensa, por supuesto. Y por ende, nosotros estamos obligados a ver de oficio los casos cuando estos casos recibimos avisos o cuando el caso está posesionado públicamente. Y entonces nosotros le aplicamos la misma artillería que a la Diego de Holguín, que es decir, a ver, ¿qué hay ahí? Quiero decir que hay gente que dice, bueno, creo que lo dije hace un momento, ¿por qué no ven a Sigfrido? ¿Usted no quiere verlo? Mire, no es que no quiera y que me lavo las manos como Poncio Pilato, es que no me corresponde y por suerte no me corresponde. Porque si a mí me correspondiera, quiere decir que el Poder Ejecutivo puede andar investigando a cualquiera. Hoy me piden que investigue a Sigfrido. Y si el presidente de la Asamblea fuera de Arena, ¿lo deben investigar desde el Poder Ejecutivo? ¿Deben pronunciarse desde el Poder Ejecutivo? ¿Ve cómo cambia la cosa? Obviamente no. Desde hace 2 años, ¿se acuerdan? La discusión a propósito de la Sala de lo Constitucional, la independencia de poderes, el equilibrio de poderes. O sea, no es que no me compete formalmente, es que ni me compete ni es bueno que lo haga. Claro. Ahora bien,
Sí, lo del IPFA. ¿Por qué? Porque, lógicamente, hubo alguien que vendió. Nosotros hicimos una conferencia de prensa, presentamos el caso y lo que fuimos haciendo fue abordando distintas preguntas de manera didáctica. Entonces, la primera pregunta era, ¿es cierto o no que el terreno fue vendido por debajo del precio oficial que aparece en la página web? Que es la hipótesis o la afirmación, de hipótesis no tiene nada, es la afirmación de la prensa gráfica en su primer artículo del 28 de noviembre. Y nuestra respuesta es no, es falso. Hay un precio de referencia en la página web, pero lógicamente si usted va a vender un carro o va a vender su terreno, no pone el precio mínimo, pone el precio máximo. Es una negociación. Hay una negociación, pero no es discrecional. En el año 2010, o sea, hace 4 años, el IFA aprobó una política para esta operación de suelos, ¿cierto? Eso lo hace cada vez que planea una operación. Define una política y dice, muy bien, la gente que negocia se va a mover con estos parámetros. El terreno óptimo, $165. Pero si el terreno está en barranco, se le baja un 10%, si el terreno está lejos de zona verde, se le baja un 5%, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y se van bajando los porcentajes. Y el hecho es que este terreno que vendieron, ¿cierto? Está con una pendiente de 35 grados, con vista a una comunidad, ¿cierto? Y pegado, decía el periodista de la prensa gráfica, a una zona verde, no, a una torre de energía de alta tensión. Entonces, lógicamente, eso le quita valor. Nada que ver con que compró de contado o no compró de contado, porque eso es algo que comentó el IPFA, pero que son consideraciones extras. Dicen que ellos, que no es lo mismo si usted llega con los cheques y lo paga, que si usted ve el terreno y dice que después va a ir al banco a ver si el banco le presta el dinero. Claro. Al final paga contado, pero está esperando que el banco le preste el dinero o no a la persona demandante. Pero esto no, son 7, 8 criterios duros, ¿cierto? Entonces, 4 de los 5 terrenos se vendieron en estas condiciones y hay un quinto que se vendió aún más barato, que es la prensa gráfica y dice, ajá, dice, este es el... ¿Y por qué se vendió un terreno más barato? Porque la alcaldía de Nuevo Cocatlán determinó que el 58% de este terreno no se puede construir, porque hay una corriente de agua. Y si usted tapa la corriente de agua, entonces sí se genera un problema muy serio de drenaje. Entonces, es como que yo te vendo a ti un terreno, pero te digo, mira, la mitad no se puede construir, por lo tanto te voy a acomodar el precio para que realmente te sea interesante el terreno en esas condiciones. E incluso en esas circunstancias hubo una reunión específica con actas de el Consejo Directivo del IFA, y decidieron, en ese caso, ¿no?, venderlo más barato, o sea, utilizar los $120 por vara cuadrada, pero solamente aplicable a la zona que era construible, ¿no? Entonces fue lo que pasó. Segunda hipótesis, o sea que está claro. Hoy ya la prensa gráfica no afirma que. Es interesantísimo porque el periodista nunca fue a ver los terrenos. El periodista arma la investigación con base a 2 cosas: la hoja web del IPFA y las actas, los títulos de propiedad que están en el CNR, que son públicos. Y esa es la gran investigación. Todo el resto es bagazo en lo que respecta a la venta del terreno. Segunda pregunta. Entiendo que un porcentaje mínimo se vendió en precio óptimo. Entonces, sí, exactamente. Hasta el momento se vendieron 93 terrenos. Nunca falta el cómico por Twitter que me dice, y yo no podré conseguir un terreno de eso. Sí, puede conseguirlo porque hay 43 más todavía. Y ya que el caso es público, si puede comprar un terreno en esa zona, puede llegar al IFA y negociar como cualquier cristiano. Ahí están los parámetros para hacerlo. Entonces, exactamente, y son públicos. Dicen, de los 93 terrenos, solo 4 se vendieron a $165 la vara. Por lo tanto, si partimos de la hipótesis original de la prensa gráfica,
que el precio oficial era 165 y que cualquier precio por debajo de esto es un arreglo turbio, tendríamos que reconocer que hay 89 terrenos turbios, porque se vendieron por debajo de ese precio. ¿Cuál es la respuesta? No, eso es falso. En realidad había una banda de precios que iba de $117 aproximadamente a 165, según las características del terreno, la ubicación, si era plano o no. Y eso fue la situación. 2, ¿es cierto o falso que el IPFA perjudicó a los pensionados de la Fuerza Armada? Falso. Porque el IPFA sacó $158.000 de ganancia con respecto al costo original de los terrenos. Pero dado que esos terrenos se vendieron 4 años después, si usted le aplica el interés de plazo fijo y le saca el costo de oportunidad, le sale unos $50.000. Quiere decir que los otros $110.000 son ganancia neta. Por lo tanto, eso es falso. 3, ¿es cierto o no que el diputado o la empresa tenía información privilegiada del IPFA? Porque si yo soy funcionario y te soplo a ti al oído que hay una oportunidad, tú te apuras y compras. Falso. Hace 4 años y medio que está expuesto en la web. Cualquier persona pudo verlo. O sea, y vos ves cómo se va cayendo argumento tras argumento. Pues ya está defendiendo a Sigfrido. Hombre, yo no estoy defendiendo al IPFA. El IPFA vendió bien. Eso es lo que corresponde, ¿no? Sigfrido compró bien. Bueno, una persona que es el jefe de la oficina de anticorrupción le aplicó todos los descuentos y me dice, yo le hubiera sacado $17.000 menos, me dijo. Había margen para pelear menos plata que la que efectivamente se pagó. Entonces se va cayendo argumento tras argumento, ¿no? Bueno, ¿cuál es la solución? Marcos Rodríguez defiende a Sigfrido. No, hombre, Marcos Rodríguez está dando explicaciones al contrario, lo que la prensa gráfica tendría que explicar, porque ya van con otra, ¿verdad? De dónde sacó el dinero, bla, bla, bla. Ese es un problema que Sigfrido debe resolver y debe explicar públicamente, ¿cierto? Y yo en ese aspecto no me corresponde decir absolutamente nada. Pero una cosa puedo asegurar, el periódico debe explicar cómo presenta como una investigación algo de tan baja calidad como lo que presentaron el 28 de noviembre. Y para cerrar el comentario, porque el periodista que hizo la investigación, entre comillas, estuvo en la conferencia de prensa que yo di. Y le digo, bueno, ¿y tú? Bueno, dijo, pero aquí hay una zona verde al lado del terreno. Y la persona que trabaja en la oficina anticorrupción le dijo al periodista, no, a eso es una antena de energía eléctrica. Bueno, mira al periodista y le digo, y usted fue a ver el terreno. Y me dice, no, no me dejan entrar, si voy. ¿Usted trató de ir a ver el terreno o no trató? Y se quedó callado. Y no tienen drones, pues. Tienen toda la tecnología para ni siquiera entrar. No. Es decir, se va cayendo a pedazos todo el sistema de argumentación. Entonces, ¿cuál es el punto después? Marcos Rodríguez defiende a Sigfrido Reyes. Yo no estoy defendiendo a nadie. Yo lo que estoy diciendo es que ahí no hubo ninguna investigación seria y que todas las acusaciones referidas al IPFA son falsas. Y me tendrían que demostrar no quién defiende a quién, sino si los argumentos que estoy presentando son ciertos o son falsos. Marcos, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Siempre es agradable conversar contigo. Muchas gracias a ti y a los televidentes por haberme soportado durante una hora. Buenas noches. Amigos y amigas, quédense con más porque en Gente Ve tenemos más programación para ustedes esta noche. Pasen buenas noches.